auditorio, pero vamos a tener el primer tema. Este tema se llama Embajadores conectando con la comunidad. El hermano encargado de este tema es un hermano, yo en lo personal estoy muy admirado por él. Primero que nada porque siento que es de esos hermanos jóvenes, predicadores jóvenes, con una gran dinámica. Y yo estuve con él en su taller el año pasado allá en Oklahoma. Yo me quedé muy sorprendido por la forma en que él trabaja, el tipo de trabajo que él tiene en la iglesia allá en Nashville, yo me quedé muy sorprendido, la forma en la que él trabaja con la comunidad, cómo él trabaja con hispanos, llegan a la iglesia y más que ser una iglesia donde la iglesia americana está por un lado, por otro lado la iglesia hispana, no, esto es una iglesia multicultural, es una iglesia que está unida en un solo cuerpo en este caso. Es una dinámica muy especial, diferente a la que nosotros manejamos en otros lados. Aquí, por ejemplo, en Benton, aquí estamos nosotros, la iglesia hispana, nuestros hermanos americanos, tenemos cultos bilingües con frecuencia, nos miramos, nos saludamos, nosotros estamos en el área hispana, los hermanos americanos, pero en el caso de nuestro es algo diferente. Yo me quedé muy sorprendido y sobre todo me quedé sorprendido por su juventud. Es un joven predicador dinámico. Yo en lo personal quedé muy sorprendido y yo sé que él va a ser un excelente expositor de la palabra. Embajadores conectando con la comunidad. Nuestro hermano José Nieto va a estar aquí con nosotros. El hermano es de Venezuela. Él lleva varios años aquí. Él tuvo sus estudios universitarios para que él se convirtiera en un predicador. Es un hermano que ahorita que lo escuchemos vamos a quedar bien bendecidos. Hermano José, adelante, este es su lugar. ¿Me pueden oír? Buenos días. Mira, muchas gracias por esa introducción, me pusiste en aprieto. Pero le voy a pedir dos favores en esta mañana. ¿Están dispuestos? Ay, con esa hambre que tienen. Le voy a pedir dos favores esta mañana. ¿Están dispuestos? Sí, hey. Primero que se pongan de pie. ¿Verdad? Vamos a ponernos de pie. Y vamos a tomarnos 30 segundos para darnos un abrazo de bienvenida, de buenos días. Nos vamos a voltear, nos vamos a presentar si no conocemos a la persona que está al lado. Y le vamos a decir, te amo. Otra vez. Vamos, Te amamos, hermano. Estamos Te amo. igualmente. Te amo. Hermano, mira, hermano conmigo ahí. Te amo en el amor de Mira, hermano. te amo. Bendiga. Igualmente. Bendición también. Y el amor también. Te amo. Te amo. Acuérdense que le dije dos favores, ¿se acuerdan? Y ustedes contestaron como fuerte. Te amo. El segundo favor que les voy a pedir es que se me muevan hacia adelante. Nos vamos a Ahí nada más. sentar. Pero juntos. adelante. La gente se puso desodorante esta mañana. Vénganse, por favor, vamos a acercarnos, estamos muy dispersos. Y a la hora del hermano tomar fotos es difícil agarrarlos a todos porque uno está en el este y otro en el oeste. Vamos a Y Alejandro. más que podamos. Les prometo que no les voy a hacer preguntas a los que están en el frente. ¿Verdad? Que si tienen miedo, les voy a preguntar algo. Muévanse lo más que puedan. Y los que se queden atrás son los que voy a preguntarles mucho.
Muchas gracias. Estos hermanos sí son obedientes. Qué alegría, qué contento. Imagínense ustedes que les dan un trabajo, ¿verdad? Consiguen, están buscando trabajo y ustedes les dan el trabajo. Y ustedes llegan a, vamos a decir que es una fábrica, ¿verdad? Un warehouse, dicen aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Una planta así muy grande. Y tú llegas a ese trabajo el primer día y tú no sabes en qué área te toca. Tú no sabes en qué departamento te toca. Tú no sabes exactamente lo que tú vas a hacer, ¿verdad? Y tú llegas a ese lugar, ¿cómo te sentirías tú? Perdido, ¿verdad? Y entonces ya todo el mundo está trabajando, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Entonces tú llegas a interrumpir a la gente y a preguntarle dónde está el área donde a mí me toca trabajar. Y entonces no estarías haciendo tu trabajo para empezar. Y estarías molestando a la gente que se está haciendo su trabajo. Entonces yo no puedo hablar, no quisiera entrar de lleno a hablar de lo que un embajador hace en la comunidad, cuando el embajador no entiende cuál es su trabajo. ¿Sí me explico? Entonces es muy destructivo, hermano, es muy dañino para la iglesia, ha sido muy dañino para la iglesia, cuando nosotros tenemos personas cristianas que no saben, no tienen en su mente claro lo que significa ser un embajador de Cristo. Que también es una cosa muy importante, porque la manera como 2 Corintios capítulo 5 nos describe Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Es que nosotros somos embajadores. ¿Hacia dónde tengo que apuntar? I'm pressing the green one. ¿Verdad? Entonces, Pablo nos dice, ¿verdad?, que nosotros somos embajadores de Cristo. Una cosa que es importante, y le doy gracias a Dios por ello, es que lo que Pablo entendía que era un embajador es muy similar a lo que nosotros hoy en día entendemos que es un embajador. Entonces no hay que tratar de ir y explicar cultura y cosas de estas, porque todo el mundo tiene claro, ¿verdad? Y el hermano anoche nos dio una muy buena introducción del mensaje. Todo el mundo más o menos tiene claro lo que es un embajador, ¿verdad? Y por eso entonces es importante que un embajador sepa, ¿verdad?, cuál es la descripción de ese tema. Entonces, una de las cosas importantes, básicas, que tenemos que ver es que un embajador representa a un gobierno, un embajador representa tal vez a un rey y a una monarquía. Un embajador no se representa a sí mismo. Nosotros como embajadores de Cristo, ¿verdad?, no fuimos llamados para hacer lo que nosotros queremos, ¿verdad? Nosotros fuimos llamados para ser representantes de Cristo. Amén. Una cosa muy importante cuando hablamos de ir a la comunidad, ustedes tienen que entender que ustedes representan ¿a quién? A Cristo. Ustedes no están representando a ustedes mismos. Yo no estoy representando a la familia Nieto, yo no estoy representando a la iglesia en Antioquia. Yo soy representante ¿de quién? De Jesucristo. Y yo creo que eso nos tiene que dar a nosotros abrir la mente y que nosotros nos demos cuenta, ¿verdad?, que nosotros no nos estamos representando a nosotros mismos. Una cosa también que es muy importante, y muchas veces nosotros sacamos promesas tal vez del contexto en el que son dichas. A mí me parece que no hay mucha diferencia en lo que Pablo enseña aquí en 2 Corintios en relación a lo que es el embajador y cuál es la misión y el propósito que él tiene. No tiene absolutamente ninguna diferencia con la gran comisión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Que nosotros fuimos enviados ¿a qué? A ser discípulos ¿de quién? De Cristo. Pero ir a ser discípulos de todas las naciones. ¿Sí o no? Y tenemos que ir a predicar, de verdad, el Evangelio, tenemos que ir a ser discípulos de todas las naciones. Entonces no hay una diferencia muy grande entre la gran comisión, ¿verdad?, y lo que Cristo nos envió a hacer a nosotros, a ser discípulos de toda la gente. Una cosa también que es muy importante, cuando ustedes lean, vuelvan a leer otra vez la gran comisión, vayan si tienen la capacidad
de poder buscar en su diccionario griego-español, ¿verdad? Hay una página de internet que se llama GreekBible.com, les recomiendo que vayan, y ustedes pueden poner ahí el capítulo, el versículo, todo lo que quieran. La palabra que dice naciones en la Gran Comisión es etnos, ir y hacer discípulos a todas las naciones, y la palabra que se usa es etnos, que es donde es la raíz de la palabra latín y en español también, etnicidad. Entonces está hablando no de países, está hablando de grupos étnicos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces lo que Cristo está diciendo es, cuando ustedes vayan a predicar, no tomen en cuenta el color de la piel, no tomen en cuenta el lenguaje de dónde vienen, no tomen en cuenta si tienen papeles o no tienen papeles. Ustedes tienen que predicar el evangelio a todos los grupos étnicos a los que ustedes se consiguen. Eso es un embajador. ¿Sí o no? Porque un embajador representa a un rey. En este caso nosotros representamos al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Un embajador representa un gobierno, ¿verdad?, en un país extranjero. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces cuando tú tienes que entender que cuando a ti te maltratan, que cuando a ti te rechazan, no te están maltratando a ti, están maltratando a quién, al gobierno que te dio, al rey a quien tú representas. Amén. Entonces, en el contexto de la Gran Comisión, dice, hagan discípulos de todas las naciones, ¿verdad? A bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. ¿Sí o no? Amén. Entonces tenemos que enseñarles también la palabra. Entonces, una de las cosas que el hermano estaba diciendo anoche, utilizó la palabra logos. ¿Sí o no? Entonces nosotros vamos a enseñar a las gentes la palabra de Cristo. Cristo hecho carne. Logos, ¿verdad? La palabra de Dios hecha carne. Y otra de las cosas que Pablo también enseña aquí en 2 Corintios 5, nosotros, el mensaje principal es obviamente el Evangelio, y vamos a estar hablando un poquito más en el taller. Entonces es importante que cuando ustedes se den cuenta que cuando Pablo no era Pablo, cuando Pablo era Saulo, ¿a quién perseguía Pablo? A la iglesia, ¿sí o no? Pablo perseguía a la iglesia. ¿Y qué le dice Cristo cuando se le aparece? Pablo, Pablo, ¿por qué persigues a la iglesia? Es lo que Jesús dice. ¿No? ¿Qué dice? ¿Por qué me persigues? Hermano, un embajador representa a su rey. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando yo voy a la comunidad, ¿verdad? Yo soy en la iglesia donde yo trabajo, yo ministro a los hispanos. Parte de mi trabajo importante es ministrar a los hermanos hispanos, ¿verdad? Tiene mucho que ver con el problema del idioma, más que otra cosa, que los ancianos y los otros ministros que trabajan conmigo no son bilingües, ¿verdad? No hablan español. Entonces obviamente necesitamos a alguien en la congregación que pueda, sea capaz de ministrarle a este grupo étnico. Amén. Este grupo étnico que son los hermanos latinoamericanos, que no somos todos del mismo país. Aquí en Estados Unidos los blancos nos dicen a nosotros, los mexicanos, oye, ¿cuántos mexicanos hay aquí? ¿Verdad? Bueno, no todos somos mexicanos. Yo amo a mis hermanos mexicanos, ¿verdad? Pero yo no soy mexicano. Entonces somos una agrupación de muchos, de varias naciones, de distintos grupos étnicos. ¿Sí o no? Entonces, una cosa que es importante es que ustedes entiendan que ustedes están representando a Jesús. Si alguien los daña, si alguien les cierra la puerta, si alguien los maltrata, están maltratando a Jesús. Amén. Entonces, ¿dónde está la promesa? Una de las promesas importantes, otra vez, que nosotros la sacamos del contexto, que Jesucristo dice que vayamos y hagamos discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Espíritu Santo, enseñándoles el logo, la palabra de Dios. Y he aquí, ¿cuál es la promesa? Porque todos se la saben. Y he aquí, yo estoy ¿dónde? He aquí, yo estoy ¿con quién? Cada 8 días, cada 15 días. ¿Cuándo? He aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? Todos los días. Entonces, yo quiero hacerle la siguiente pregunta, y por eso estamos acostumbrados a estar sacando las promesas fuera del contexto. Esta promesa en particular, Cristo la está diciendo en el contexto de ir y predicar el Evangelio.
Oh, porque Cristo está conmigo todos los días. No, Señor. Cristo está diciendo, yo voy a estar contigo cuando tú vayas a hacer el trabajo que tienes que hacer. Yo voy a estar contigo, yo te voy a acompañar cuando vayas a la comunidad y te rechacen. Yo voy a estar contigo cuando vayas a la comunidad y te acepten. Yo voy a estar contigo cuando tú abras la boca y hables de Cristo y de Él crucificado. Yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa de que Cristo va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo es en el contexto de ser embajadores en Cristo. Es en el contexto de ir y predicar a todos los grupos étnicos. Ahí en el área donde nosotros estamos, aquí está el hermano Salvatierra, él también vive allá en el área de Nashville. Nosotros estamos en una área que se llama Antioch, que hace mucho tiempo era una ciudad cerca de Nashville. Nashville ya la absorbió. Nosotros ya somos parte del metro, el área metropolitana de Nashville. Ahí en el área donde nosotros estamos, en unas 15 millas a la redonda, se hablan más de 60 idiomas en el área donde nosotros estamos. ¿Qué les parece? Casi la mitad de la población de nosotros estamos, un poquito menos de la mitad, 40%, es afroamericana. ¿Verdad? Hay otro porcentaje muy parecido de gente blanca, ¿verdad? Y el otro 15% hay gente de más de 100 naciones. 55, 56 diferentes lenguajes. Mi esposa, ella es especialista de familias, y la escuelita donde ella trabaja, una escuela elementaria, que está a 5 minutos del edificio de la iglesia, hablan 22 idiomas, pero 70% son hispanos, 2% son blancos, y el otro por ciento, ellas tienen traductores de 4 idiomas principales en la escuela. Estoy hablando de Nashville. Yo le pregunto a usted, yo necesito salir de Nashville para predicar el evangelio a los grupos étnicos. No, ¿verdad? Y yo creo que Houston no es muy diferente. Y yo no sé cómo está Oklahoma City, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que yo quiero que nosotros entendamos es que nosotros estamos hablando en el nombre de Jesús. Las opiniones personales que tú tengas no interesan, hermano. No interesan. Porque muchas veces nosotros salimos a predicar mis opiniones, mis puntos de vista, ¿verdad? Lo que a mí me gusta, lo que a mí no me gusta. Mira, lo que tú pienses, quédate. No es irrelevante. Porque tú no vas a predicar las opiniones tuyas, ¿verdad? Ni las preferencias tuyas. Porque un embajador, como hablamos al principio, no habla en su propio nombre, sino que habla de acuerdo a lo que su rey, ¿verdad? En este caso vamos a hablar de un gobierno, vamos a hablar de Jesús, que nos encomendó la gran comisión. Porque somos embajadores ¿de quién? De Cristo. Entonces yo represento a Cristo. Cuando tú vas a la comunidad, tú tienes que entender, ¿verdad?, que tú estás representando a Cristo. Y como dijo el hermano, sí, con ese cuerpo que tú tienes, tú estás representando a Cristo. Con esa carita que Dios te dio, tú estás representando a Cristo. Con mucho pelo o poco pelo, tú estás representando a Cristo. Porque lo físico no importa, ¿verdad? Lo que importa es la luz que tú estés emanando. Amén. Y que la gente sepa, ¿verdad?, que tú eres luz en las tinieblas, que tú eres la sal en la tierra. Entonces, un embajador, las opiniones tuyas no importan, tu demanda personal no importa, tú no vas a negociar, ¿verdad? Un embajador que está en cualquier país no va a estar negociando con nadie a título personal. Todas las cosas que él hace tienen que estar dirigidas, encaminadas y aprobadas por el rey a quien ¿qué? Representas. Amén. Entonces, cuando uno no entiende estas cosas, hermano, y tú sales a la comunidad, salimos a hacer daño. ¿Sí o no? Salimos a hacer daño porque entonces tú te la crees que tú sales a representarte a ti mismo. Tú estás pensando que tú sales a representar a un grupo particular, en este caso la iglesia de Cristo. Y nosotros no somos representantes de la iglesia de Cristo. Nosotros somos representantes de quién? De Cristo. Nosotros no somos embajadores de la iglesia de Cristo. Nosotros somos embajadores de quién? De Cristo.
La iglesia no salva, hermanos. Hay gente que piensa, no, pues yo voy los domingos, yo voy los miércoles, y yo soy miembro de la iglesia de Cristo, y como yo soy miembro de la iglesia de Cristo, yo voy para el cielo. Ten cuidado con eso. Los judíos hacían lo mismo. Porque es que nosotros somos descendientes de Abraham. ¿Qué dijo Cristo? Yo puedo ser descendiente de Abraham de esas piedras. ¿Sí o no? La salvación de la gente, la salvación tuya es personal. ¿Sí o no? La salvación del hombre es personal. Porque no hay otro nombre debajo del cielo en el que podamos ser ¿qué? Salvos. Entonces vamos aquí, un embajador, escuchen esto. Ustedes, hermanos que trabajan en la comunidad, déjense de estar predicando la iglesia de Cristo. A usted no lo mandaron a predicar la iglesia de Cristo. A usted lo mandaron a predicar el Evangelio. Y en 2 de Corintios capítulo 2, versículos 1 y 2, Pablo dice, porque yo vine a predicarle a ustedes, cuando vine a Corinto, a Cristo, y a Cristo ¿qué? Crucificado. Y el problema con el embajador en el tiempo moderno es que se olvidó cuál es el mensaje que tiene que predicar. Vayan a prediquen el Evangelio. Y ese Evangelio, ¿verdad? Pablo lo desarrolla de una manera muy especial aquí en 2 de Corintios capítulo 5, ¿verdad? Es más, vamos a leer este pasaje porque hasta ahora no he leído. Y yo quiero que ustedes se den cuenta que yo estoy haciendo lo posible con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, a no decir nada, hermanos, a no decir nada que no sea aprobado por Cristo. Amén. Y a ustedes les doy el permiso y Cristo a ustedes les ha dado la oportunidad. Si yo digo algo que se sale de la palabra del Señor, usted tiene la responsabilidad y yo estoy abierto a que venga y me diga. Hermano, eso que usted dijo no está en la palabra de Dios. Yo soy muy respetuoso de la palabra. Muy respetuoso de la palabra, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa rectamente la palabra de verdad. Y yo no sé dónde la Biblia dice que a nosotros nos mandaron a predicar la iglesia de Cristo. Yo no sé dónde la Biblia dice, yo no lo he conseguido todavía. A nosotros nos mandaron a predicar ¿qué? El Evangelio. ¿Sí o no? Las otras cosas van a venir. Que por qué la mujer predica, que por qué la mujer no predica, que por qué usamos instrumentos, que por qué no usamos instrumentos. Todas esas cosas. Esas cosas vienen, porque vamos a tener que enseñarle que todas las cosas que yo les he enseñado. Pero el mensaje principal, ¿cuál es? El Evangelio. ¿Sí o no? O sea, si usted es embajador de Cristo, hermano, predique a Cristo. Si usted no está predicando a Cristo, va a tener que hacer un examen de conciencia y arrepentirse. Porque usted no tiene claro cuál es la misión que Cristo le dio. ¿Sí o no? Entonces, en la iglesia tenemos muchos años, lamentablemente, confundidos en lo que significa ser un embajador de Cristo, en lo que significa predicar la gran comisión. Entonces, el embajador, vamos a leer, le dije que iba a leer, ¿no? 2 de Corintios capítulo 5 no está a propósito en la pantalla para que ustedes aprendan a traer su Biblia. A mí no me importa si es electrónica o no es electrónica, si está en el teléfono o no. Ojalá que no se hagan los locos y estén en Facebook, métanse a la Biblia, ¿verdad? Y vamos a leerlo, porque es importante que ustedes lo lean y que lo que yo les estoy diciendo es lo que la palabra dice. ¿Verdad? Entonces, vamos a poner un poquito en el contexto, 2 de Corintios 5, ¿verdad? Vamos a empezar en el 17. De modo que si alguno está, ¿dónde? En Cristo. De modo que si alguno está en Cristo. Entonces, empieza diciendo, lo importante, hermano, es que ustedes estén en Cristo, que ustedes tengan una relación personal con Cristo, que ustedes hayan sido transformados por Cristo, que ustedes sean una nueva criatura, ¿verdad? Que la vida pasada sea pasada, ¿verdad? Y que todas las cosas sean nuevas en su vida. No dice ahí otra vez, ¿verdad? Que vayamos a que la gente tenga una reunión y que sea parte de la iglesia de Cristo, no. Que la gente, yo tengo que ayudar a que la gente se reconcilie con Cristo. Amén. ¿Y quién es el que va a añadir a la iglesia? Tú vas a añadir a la iglesia. Entonces, otra vez, haz tu trabajo. No estés haciendo cosas que a ti no te mandaron a hacer. No te estés tomando responsabilidades que no son tuyas. Porque el que añade a la iglesia es ¿quién? El Cristo Jesús. Porque nosotros no conocemos el corazón de la gente. Cristo conoce el corazón de la gente. Entonces dejen a Cristo, dejen al Señor hacer tu trabajo. El trabajo tuyo
¿verdad? Es predicar ¿a quién? Y a Cristo crucificado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, han sido hechas, ahora han sido hechas nuevas. Yo estoy leyendo la Biblia de las Américas. Y todo esto procede ¿de quién? De Dios. Entonces, el título de embajador es un título que que el hermano dijo anoche muy claramente. El título de embajador no nos lo dio Baxter. El título de embajador no nos lo dio Harvard University, Oklahoma Christian University, o Harvard, o donde sea que tú fuiste, ¿verdad? O quien sea que a ti te enseñó, ¿verdad? Eso es irrelevante, ¿verdad? Dice la palabra claramente que todas las cosas provienen ¿de quién? De Dios. Y obviamente cuando tú piensas en un embajador, el título de embajador, en la posición de embajador, te la da a ti el rey. ¿Sí o no? Pues gracias, hermano. ¿Se dio cuenta? Eso es lo importante de las mujeres, hermano. Cómo las mujeres nos cuidan. Se dan cuenta cuando estamos escupiendo mucha baba. Y todo esto procede de Dios. Ese título, esa honra, ese honor de ser un embajador de Jesús en mi comunidad, ¿verdad? Viene de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Entonces, una de las cosas hermosísimas, y ahorita en la segunda parte, a mí me encanta. Levanta cuántas hermanas hay aquí. ¿Cuántas hermanas hay aquí? Miren, casi que la mitad esto es supuestamente una reunión de predicadores, y la mitad son mujeres. Yo le quiero decir algo a ustedes, hermanos, pónganse de pie. Pedirle a las hermanas que se pongan de pie. Y yo quiero que los varones miren a estas mujeres que están aquí. Yo quiero hacer una pregunta a ustedes, varones que están aquí, líderes de iglesia. ¿Ustedes creen que la gran comisión que Cristo nos dejó, es solamente para los hombres, o estas mujeres son responsables de la gran comisión? ¿Ah? ¿Son responsables o no? ¿Ellas tienen parte en la gran comisión o no? Ahora yo quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Ellas son embajadoras de Cristo o no? Pueden sentarse. Resulta que la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, no fue escrita a Timoteo. La segunda carta a los Corintios no fue escrita a Tito. ¿Verdad? Si ustedes leen 2 Corintios capítulo 1, dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. Eso es algo que proviene de Dios. Y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y es a la iglesia de Dios que está en Corinto que Cristo le dice: ustedes son embajadores de Cristo. Entonces, hermanas, les voy a dar una noticia. Ustedes son embajadoras de Cristo, tanto como nosotros los hombres. Y si hay un grupo, y de eso vamos a hablar en la segunda parte, si no me cortan o me sacan de aquí a patadas. Una de las cosas que voy a hablar en la segunda parte, en el taller, es que si hay un grupo que no está siendo respetado, honrado y utilizado en las iglesias de Cristo, son las mujeres. Porque nosotros pensamos que las mujeres, el don que tienen es de hacer tortillas. Porque nosotros pensamos que el don que tienen las mujeres es de hacer salsa verde. Porque nosotros pensamos que el don de las mujeres es preparar las mesas, las sillas, para que los hombres vengan y pongan la mesa debajo de los pies y se llenen la panza. ¿Verdad? Eso es antibíblico, hermanos. Eso es antibíblico. Entonces muchas veces nosotros no le damos a las hermanas el puesto, el valor y el honor que Cristo les da. Amén. ¿Sí o no? Y entonces de eso vamos a hablar. Ahorita las hermanas te van a llegar a las clases mías. Ya las ven. Y otra vez para los hermanos que se ponen muy tensos, yo no estoy hablando de hermanas que se paran a predicar. No estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de hermanas que sean pastores. Pero yo le voy a poner por lo menos un ejemplo por el tiempo en particular, donde las hermanas sí son parte importantísima de la mujer. Es más, vamos a hacer un survey. ¿Cómo se dice survey? Una encuesta. ¿Cuántos de los varones que están aquí fueron traídos a la iglesia por una muchacha bonita? Levanten la mano. Pónganse de pie sin vergüenza, porque me parece que le diera vergüenza. Pónganse de pie ahora. Usted es predicadora, ¿no?
No, usted líder. Usted predica, hermano. Usted predica, hermano. Líder. Predicador allá, varón. Miembro, ¿verdad? Líder también, ¿verdad? Predicador. Y entonces resulta que estos varones se pueden sentar. Le pusieron el ojo a un muchacho por ahí. ¿O no? Pues la muchacha le puso el ojo a usted. ¿O cómo sea? Hermano, en mi caso fue mi hermana. Ah, bueno, su hermana. Porque a veces no siempre que es la mujer tampoco. Dice, hermano, no sé, tampoco que yo estoy interesado, pero bueno, la hermana. Entonces resulta que estas mujeres, su esposo, estas mujeres que les hablaron a ustedes, entendieron que son embajadoras de Cristo. Estas mujeres que están con ustedes entendieron que el mensaje de reconciliación es de ellas también, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar un poquito después, porque ahora, si hay un grupo que no está siendo utilizado en la iglesia, son las mujeres, ¿verdad? Y entonces yo creo que es importante que nosotros entendamos que ellas también tienen parte en nuestro ministerio. Y entonces, si Dios lo permite, vamos a hablar. Entonces, dice entonces, y todo esto procede de Dios, 2 Corintios 5, 18, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. El embajador, entonces, su mensaje y su responsabilidad es predicar un mensaje de reconciliación, que el hermano lo dijo muy claramente también anoche. El mensaje de nosotros es de reconciliación, y eso es un problema también muy grande que hemos tenido en la iglesia. Si ustedes me preguntan, hermano, yo tengo, aquí con esta cara que ustedes me ven, tengo 26 años en el ministerio. Yo me bauticé y a los 3 años yo ya estaba trabajando con la iglesia. Es lo único que he hecho. Y es lo único que sé hacer. Y es lo único que me interesa hacer, ¿verdad? Y resulta que empecé bastante joven y si ustedes me preguntan, después de este tiempo, yo estuve en Venezuela 3 años nada más, después me vine para acá, ¿cuál es uno de los problemas más graves que tiene la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo? Y por eso yo no puedo hablar de ir a la comunidad cuando yo estoy preocupado que muchos hermanos en la iglesia no entienden cuál es el mensaje que tienen que predicar. Y andamos predicando lo que no me mandaron a predicar. Y andamos diciendo cosas que a mí no me mandaron a decir. Y en lugar de tener un espíritu de reconciliador, yo tengo un espíritu de condenador. ¿Sí o no? ¿Ustedes conocen hermanos así o no? Condenadores. ¿Ustedes que cuál es el pasaje? ¿Hasta qué hora necesito terminar, hermano? ¿Cómo cuánto tiempo tengo? Tiene otros 15 minutos. 15 minutos, qué bueno. Me da tiempo de cubrir un poquito más, porque un hermano le preguntó, mira hermano, ¿y cuánto tiempo tengo? Le dice, no, usted predique lo que quiera, que a las 11 yo me voy. Entonces yo quiero saber a qué hora se va. Pero hay gente que está pendiente del tiempo, yo tengo una cita y yo me voy. Entonces resulta que, ¿cuál es el pasaje más conocido en las Escrituras? Por los cristianos. Juan 3:16. ¿Quién me lo recita? Porque de tal manera amó quién, que Dios a su Hijo unigénito, ¿para qué? No se pierda, sino que tenga que. Hay un problema ahí, hermanos. Hay un problema ahí. Estamos agarrando un versículo. Sí, es el versículo, uno de los versículos tal vez más importantes, más centrales, más claros del amor que Dios tiene por el mundo. Ahora, entonces, si yo soy un embajador de Cristo, si yo represento a Cristo, si la palabra Pablo nos dice en varias oportunidades que nosotros somos imitadores de ¿quién? De Dios. Y si la Biblia dice que de tal manera odió Dios al mundo, de tal manera Dios estaba bravo con el mundo, irritado con el mundo. No, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? De tal manera que si usted va a ser un embajador de Cristo, hermano, sea un tipo amoroso. Si usted no es capaz de amar, búsquese otro trabajo. Porque usted no está representando a Jesús, a mi Jesús. Yo no sé qué Jesús usted esté representando. ¿Estamos claros en eso? Si le quedó claro, se lo vuelvo a repetir.
Si usted es una persona que no tiene la capacidad de amar al perdido, búsquese otro trabajo. Porque usted no está siendo un buen representante de Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando está hablando del mundo, no está hablando del planeta Tierra. Está hablando de quién? De la gente. ¿Cómo sabemos que está hablando de la gente? Porque dice, de tal manera Dios amó Dios al mundo, que dio a su hijo para que todo aquel, cualquier persona que sea, de cualquier grupo, de cualquier color, de cualquier lengua, para que todo aquel que crea en la iglesia de Cristo, en la sana doctrina. ¿Y entonces por qué me lo meten ahí? Y entonces resulta que el blasfemo soy yo, el hereje soy yo, el que viene a crear cambios a la iglesia. ¿Cuáles cambios a la iglesia, hermanos? Y eso está ahí escrito. Los que hemos cambiado las cosas somos nosotros, como los fariseos. Y Jesucristo dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, hablando cosas que no tienen que estar hablando, diciendo cosas que no tienen que estar diciendo. ¿Sí o no? Entonces, este es un llamado a la conciencia y a la atención. Si usted va a ir a la comunidad como una persona llena de odio, los muchachos le dicen jerk for Christ, ¿verdad? Una mala actitud, pensando que tú eres el único que va para el cielo, que tú tienes agarrado a Dios por la manga, no sé qué tienes tú en la cabeza. Búscate otro trabajo. Es vergonzoso que un embajador de Cristo no sea una persona que muestre amor por el mundo. ¿Sí o no? Vergonzoso. Porque tú puedes ser el predicador más grande del mundo, tú puedes tener los estudios más grandes que tú puedas tener, tú puedes tener la fe más grande que pueden tener montañas, tú puedes predicar en no sé cuántas lenguas, tú puedes ser un profeta, pero si tú no tienes amor, no eres nadie, no eres absolutamente nada, estás vacío, como una campana, haciendo ruido. Pim, 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 pim. Cuando tú predicas, lo que oye Dios es pim, 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 vacío completamente. Porque tú no has entendido que como embajador de Cristo, tú necesitas amar al mundo. Amén. Amén. Porque Cristo no murió por la iglesia. La Biblia en ninguna parte dice que Cristo murió por la iglesia. Entonces, ¿dónde dice? Muéstrame, ¿qué versículo dice la Biblia que Cristo murió por la iglesia? Hechos 20. Hechos 20, ¿qué dice Hechos 20? Cuéntame. La cual le compró por su propia sangre. ¿A qué? Dice lo harán. ¿Cómo dice? La cual compró por su propia sangre, dice. La cual compró por su propia sangre. Ok, es la cosa. Pero yo le pregunto a usted, Cristo vino a morir por la iglesia. Por el mundo. Por los pecadores. De tal manera, Cristo vino a morir por los justos o por los pecadores. Pecadores. Cristo vino a morir por los pecadores. Y los pecadores no estaban en la iglesia. Los pecadores fueron ¿qué? Añadidos a la iglesia. Los pecadores, y yo me cuento con ellos, y todos nosotros éramos ¿qué? Pecadores. Estábamos sucios. Y estábamos separados de Dios. Y por medio de las aguas del bautismo, ¿verdad? De nuestra fe en Jesús, de nosotros creer en el Evangelio, que Cristo murió por mí, que Cristo fue sepultado por mí y que Cristo resucitó en ese momento, en ese día. Yo también fui añadido de las tinieblas hasta la luz admirable. Pero eso lo hace Dios. Pero en realidad, Cristo no vino a morir por la iglesia. Que compró la iglesia es una cosa, pero Cristo vino a morir fue por el mundo. De tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Porque yo no vine a buscar a justos, sino a ¿qué? A pecadores. Porque cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando yo era enemigo de Dios, Cristo murió. La iglesia es enemiga de Dios. No, ¿verdad? Pero la Biblia dice en Romanos capítulo 5 que Cristo vino a morir por mí cuando yo era enemigo de Él. Cristo murió ¿por quién? Por sus enemigos. Déjense de ver al mundo como enemigos, porque el mundo no es mi enemigo. Claramente Efesios dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra ¿qué? Contra huestes espirituales en las regiones celestes. Yo no tengo que estar luchando con la gente. No, amar a nuestro enemigo.
Porque Cristo vino a morir por la gente. Porque todo aquel que en Él cree, de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no sufriera. Ahora, ¿cuál es el problema con Juan 3:16? Ninguno. El problema es que nosotros lo sacamos de ahí, como hemos hecho con muchos otros versículos, y nos olvidamos del versículo 17. ¿Cuántos de ustedes se saben el versículo 17? Porque Dios nos mandó a su Hijo a condenar al mundo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, predicamos lo que nos conviene. Predicamos lo que nos gusta. ¿Verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que yo soy un ejemplo para que todo aquel que le entregue no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo. ¿Sino para qué? Para que el mundo fuera salvo. Hermano, muchos embajadores de Cristo en nuestras congregaciones son ministros de condenación. ¿Amén? Sí, señor. Uy, se quedaron mudos. ¿Cierto? Sí, señor. Porque dice, porque no envió Dios al mundo a condenar al mundo, sino que el mundo fuera ¿qué? Salvo. ¿Por quién? Por medio de Cristo. Le vuelvo a decir, la iglesia no salva. Eso no está en la Biblia. Eso es una herejía. Cristo salva y el Señor añade a la iglesia. Cuando Cristo venga, ¿Cristo viene a quién? A buscar a la iglesia que es su esposa. Amén. Cristo viene a buscar a aquellos que recibieron el mensaje. Pero ¿cómo ellos van a recibir el mensaje si no hay quien les predique? Entonces, por eso es que sí es importante salir a la comunidad. Un embajador representa a Cristo, ¿verdad? Un embajador es... ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. Aquí somos cubanos, aquí hay mexicanos, aquí hay hondureños, aquí hay guatemaltecos, aquí hay... bueno, para ustedes contar colombianos, no sé si alguien por ahí me falta. Gente de todas las naciones, pero nosotros en Cristo somos ¿qué? Una nueva criatura. Y ya el hermano ya no es tejano, y yo ya no soy venezolano, y el rodo ya no es de donde quiera que sea, nuestra ciudadanía ¿dónde está? En los cielos. Y esa es la ciudadanía que verdaderamente importa. ¿Sí o no? Entonces nosotros, cuando decimos que somos un embajador, quiere decir que nosotros estamos en un país extranjero. El mundo es un lugar donde nosotros estamos de paso. ¿Sí o no? Dios nos puso en este mundo para ser sus embajadores y tratar de que la mayoría de gente se salve. Ese es su trabajo, hermano. Aprenda a ser amoroso con la gente. Deje el odio. Deje la condenadera que usted tiene. Porque Dios no envió a Jesús a condenar al mundo y a ti tampoco te mandó Dios a condenar. Traiga a la gente la palabra de Dios. Predíquele a Jesús y a este como crucificado. Y todas las otras cosas van a venir solas. Y todas las otras cosas que tenemos que enseñar, porque sí tenemos que enseñar muchas otras cosas. Obviamente no nos podemos quedar en el Evangelio, ¿verdad? Pero obviamente entonces tenemos que darnos cuenta que la cultura, las costumbres, los hábitos y los valores morales de este mundo son distintos a los nuestros. Pero con todo eso, Cristo todavía murió por el mundo. ¿Sí o no? Entonces lo que yo tengo que entender es que si yo soy embajador de Cristo, yo no puedo andar con la cultura del mundo. ¿Usted sabe qué tristeza a mí me da? Y otra vez yo vine a decirle la verdad, ¿verdad? Cristo murió por la verdad, yo voy a decir la verdad. Una de las cosas que a mí me entristece con las iglesias hispanas en Estados Unidos, y lo voy a decir con todo el respeto y con todo el amor, porque yo los amo a ustedes y yo quiero lo mejor para ustedes. Hay muchos predicadores hispanos que yo conozco, y no voy a decir el nombre, ¿verdad? Para no ofender a nadie, que andan ¿cómo se dice? Parece que la tarea de ellos es, ¿cómo se dice? Promover la cultura hispana. Parece que la tarea de ellos es promover el lenguaje español. Yo no sé dónde la Biblia dice que en el cielo la gente va a hablar español. ¿Sí o no? Nosotros decimos, no, dicen los hermanos, no, porque nosotros somos la iglesia del primer siglo. Oye, cuando yo veo la iglesia del primer siglo, ¿ustedes saben cuándo fue que se predicó el primer sermón para que la iglesia comenzara? ¿Cuándo sucedió eso? El día de Pentecostés, ¿sí o no? En la iglesia de Cristo nosotros creemos que ese fue el día que la iglesia comenzó. ¿Por qué? Porque el Señor añadió ¿cuántas personas? ¿Sí o no?
Ajá, entonces el sermón que Pedro predicó, ¿en qué se centró? En el Evangelio, en el Cristo que habían crucificado hace unos días atrás. Él no predicó de otra cosa, él predicó del Evangelio. Ahora yo le voy a preguntar a ustedes una cosa, ¿a cuántos idiomas fue traducido ese mensaje ese día? A todos los que estaban allí. ¿Ah? Por lo menos se nombran 15 idiomas diferentes. Ah, no, pero aquí hay que hablar en español, hermano. Porque español, porque yo soy mexicano rajado y aquí hablamos en español y aquí la cultura, ¿sí o no? Y yo he escuchado hermanos, y eso ha pasado el varón ya no está ahí, en una de las iglesias de Nashville, él le decía a sus miembros que no quería que sus hijos se juntaran con los americanos porque esa cultura los iba a corromper. ¿Usted le parece eso correcto, hermano? El hermano tenía a los niños separados de los niños americanos, que porque la cultura de los americanos los iba a corromper. Es al revés. ¿Qué le parece? O sea, como que si los gringos, la cultura de los gringos es la cultura americana y la cultura de los mexicanos y los hispanos es la cultura. Hermano, la cultura de nosotros no interesa. Amén. El idioma que tú hablas no interesa. Claro. El idioma que nosotros tenemos que hablar es el idioma del amor. El lenguaje que tenemos que utilizar es un lenguaje de reconciliación. Y nosotros tenemos que hablarle a la gente, escuchen bien esto, nosotros tenemos que hablarle a la gente el idioma que ellos entienden. Si eso no fuera importante, el Espíritu Santo no hubiese venido en Pentecostés y no le hubiese dado a ellos la posibilidad de hablar en todos estos idiomas. ¿Sí o no? Si que la gente entendiera no fuera importante, en la cruz, ¿cuántos idiomas se le pusieron a Jesús en la cruz? 3 idiomas diferentes. ¿Qué les parece? Ah, pero nosotros somos la iglesia del primer siglo. Y yo le digo, no, la iglesia del primer siglo hablaba en español. Y la iglesia del primer siglo era una iglesia monocultural. Entonces, ¿por qué decimos que estamos restaurando la iglesia? ¿Cuál iglesia estás restaurando tú? ¿Sí o no? O sea, dése cuenta el disco que tenemos metido en la cabeza errado. Y culpamos a los demás. Ellos son los que están equivocados. Eso es fariseísmo. Y los fariseos decían que Cristo estaba equivocado. Tú estás loco, tú tienes al diablo metido. Pero ahora que no me puse en medio del seguro también. Yo les estoy predicando la palabra de Dios. ¿Sí o no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que nosotros no estamos aquí para promover. Si ustedes tienen a sus hijos, escuchen esto, sus hijos, alza la mano de ustedes, ¿cuántos de sus hijos crecieron aquí en Estados Unidos? ¿Cuál es el primer idioma de sus hijos? Si ellos nacieron en Estados Unidos, si ellos van a la escuela todos los días en Estados Unidos, mira hermano, hay situaciones donde he escuchado de familias donde los niños tienen que hablar calladitos en inglés, porque en la casa no lo dejan hablar. ¿Okay? Y otra vez, si eso es lo que tú quieres hacer en tu casa, hazlo, porque es la casa tuya, ¿verdad? No tengo problema. Pero no me vengas a mí con eso en la iglesia, porque la iglesia no es tuya. La iglesia no necesita tener una cultura, un lenguaje, porque eso no es bíblico, hermanos. Nosotros fuimos enviados a predicar el Evangelio a todos los grupos étnicos, en el lenguaje y en la manera en que ellos puedan entender. ¿Sí o no? Igual, cuando ustedes trabajen con sus jóvenes, ¿cuánto me queda, hermano? Porque yo no sé ni qué hora me queda. 5 minutos, me dan 5 minutos. Entonces, hermano, cuando ustedes trabajan con los jóvenes, otro problema que hay en las iglesias hispanas, y eso está pasando ya en Winston-Salem, en Nashville, el hermano Salvatierra puede testificar de eso. Nosotros tenemos una preocupación con los jóvenes hispanos, porque muchos no se quedan. ¿Cierto, hermano Salvatierra? ¿Ustedes tienen el mismo problema o solamente somos nosotros? Porque nosotros no hemos aprendido a hablarle a los jóvenes en el idioma que ellos entienden. Porque nosotros no hemos aprendido a hablarle a nuestros jóvenes, cantar himnos a nuestros jóvenes que ellos sienten. No, porque si no es el himnario negro de canto espiritual que fue inspirado por Dios, yo no puedo cantar. No, ¿dónde dice la Biblia que los himnarios fueron inspirados por Dios? Y hay iglesias hispanas que se han dividido porque alguien trae el corito. Hay iglesias hispanas, estoy hablando mentira, hay iglesias hispanas que se dividen
porque traemos un himno nuevo. Uy, hermano, ¿por qué están trayendo un himno nuevo? Eso está en la Biblia. Un cántico nuevo. Pero entonces tenemos que, a los jóvenes, y por eso es que una de las razones por las que estamos perdiendo a nuestros jóvenes es porque les queremos hablar en español y no entienden ni papa. Ellos no están entendiendo, entonces tenemos que buscar la manera de que si tú tienes, y esto es algo que yo le voy a animar, y no, ya lo están haciendo. Si ustedes están en una iglesia americana donde ya hay clases bíblicas en inglés, dejen que sus hijos vayan allá. Y las hermanas pueden colaborar y ayudar, pueden tener, allá en Nashville tenemos una sesión donde si hay niños que no hablan entonces inglés, porque son gente nueva, pues le dan sus clases en inglés mientras transicionan. Mira, hermano, yo he visto niños que en 6 meses, 1 año ya están hablando en inglés. O sea, los niños tienen una capacidad impresionante para el idioma. Entonces tú puedes tener clases transitorias mientras que el niño aprende, pero una vez que está, déjalo que esté como estamos aquí. Y ese es el idioma donde la gente habla para ir a conseguir trabajo, para muchísimas otras cosas. Es muy importante. Entonces utilicemos todos esos recursos que ya están ahí en la iglesia y a los que nosotros no queremos utilizar. ¿Verdad? Entonces nosotros no somos ciudadanos de aquí. Nosotros, hermanos, ya para terminar, a nosotros no nos mandaron a cambiar la cultura. ¿Sí o no? Hay muchas cosas de la cultura americana que a mí no me gustan. Pero hay muchas cosas de la cultura hispana que a mí tampoco me gustan. Un ejemplo muy cierto, el hermano lo acabó de decir esta mañana. Llegamos al servicio a la hora que nos da la gana. ¿Verdad? Y así en muchas de las reuniones y cosas que hacemos, la gente llega como que si fuera, ¿verdad? Y eso es muy de la cultura hispana. Un problema también que a mí no me gusta de la cultura hispana, para hablar, porque pensamos que la cultura hispana es la mejor del mundo, ¿verdad? Resulta que tenemos la costumbre de prometer cosas y no cumplirlas. ¿Sí o no? Sí, hermano, yo voy. Sí, hermano, yo lo hago. Sí, hermano, ¿verdad? Y resulta que a la hora de la chiquita no salen con nada. Porque esa es la cultura hispana. Uno le dice que sí para hacerlo sentir bien, para quitárselo de encima, pero no cumple lo que promete. Y en la cultura de Cristo, que tú sí sea qué, sí. Y que tú no sea qué, no. Si no vas a ir, no te dicen lo que vas a ir. Una de las cosas que a mí me encanta de los americanos, si ellos te dicen que ellos te van a ayudar, ellos te ayudan. Si ellos te dicen que ellos van a llegar, ellos llegan. Palabra. ¿Sí? Entonces hay cosas que a mí no me gustan de la cultura anglo, hay cosas que a mí no me gustan de la cultura, porque las culturas son humanas. Y por eso es que nuestra ciudadanía es en los cielos. Y nuestra cultura es la cultura de Cristo. La cultura cristiana. Amén. Entonces, y otra vez, yo me puedo sentar aquí y les puedo mostrar, y yo les puedo mandar información de todas las cosas que yo como ministro de la comunidad hago. Pero yo me puedo poner a decir a ustedes todas las cosas que yo hago y darles las ideas. Pero si ustedes no tienen el corazón donde tienen que estar, si ustedes no están predicando el mensaje que tienen que predicar, van a ir a hacer daño y a poner mal a Cristo en la comunidad. Porque no lo están representando a Él. Amén. Entonces, el embajador de Cristo no habla por su cuenta. El embajador de Cristo representa a Jesús. Y si una cosa importante que Jesús tiene por el mundo es amor. El mensaje, ¿verdad? Y ahí está en 2 Corintios, que lo tenía ahí pero no me da tiempo. Yo les puedo desglosar cuál es ese mensaje específico. Ahí en 2 Corintios, puedo pasar otros 20 minutos en esto, ya no tengo tiempo. Hay un mensaje específico que solamente se lo voy a leer y ya termino con esto, lo prometo. Y el que se quiera ir, pues váyase, hermano, pero no lo vamos a mover. Yo no me ofendo. De peores fiestas me he corrido, ¿verdad? Escuchen esto. Y con esto termino. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo condenando al mundo. Ah, pues están leyendo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. ¡Pecador! Oye, pero está diciendo que no se lo está tomando. ¡Pecador! ¿Verdad? ¿A quién vas a bautizar tú así? Calma. Reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados,
y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Hermano, Dios está rogando por medio de ustedes. Es un ruego, es una súplica. Amigo, amiga, yo quiero ayudarle a reconciliarse con Dios. Una súplica. ¿Cuál es el mensaje? Al que no conoció pecado. Y este es lo que yo digo, este versículo yo me pongo a pasar media hora. Al que no conoció pecado. En otras palabras, al que nunca experimentó el pecado, al que nunca practicó el pecado, Dios lo hizo pecado. ¿Por qué? Por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justos o justicia delante de Dios. Ese es el mensaje. El mensaje es que Cristo, sí, tú eres pecador, yo también soy pecador, somos pecadores. El que diga que no tiene pecado es un mentiroso, y la verdad no está bien. Pero Cristo vino para cargar con esos pecados. Porque Cristo vino para morir por ti. Porque Cristo se quiere reconciliar contigo. Para eso envió Dios al mundo. Un embajador tiene que salir a decir eso. Si tú no sabes a decir eso, tú no eres ningún embajador de Cristo. El embajador de Cristo tiene que salir a la calle para decirle a la gente que Dios se quiere reconciliar con él. Que Dios te ama. Que Dios quiere que tú seas parte de su familia. No importa los pecados que tú tengas, Cristo pagó por ellos. ¿Está claro el mensaje? No está claro el mensaje. No estés predicando otra cosa. No estés predicando otra cosa. Ya más adelante, cuando la persona venga a Cristo y se reconcilie con Cristo, tú les enseñas las otras cosas. Que el Señor les bendiga.